Esta segunda parte, a diferencia de la primera, apareció en la prensa. No causó revuelo fuera de... Y aunque fue un caso trágico, como dicen, no fue excepcional. El 15 de septiembre de 1982 tuvo lugar un sangriento drama en una casa del sector privado en las afueras de la ciudad. Un drama que tuvo como protagonistas al primer secretario del comité del partido de la ciudad, B.N. Shibiliev, y su esposa O.P. Shibielava. Su investigación fue breve. De hecho, no hubo nada que investigar ya que la escena fue muy clara. G.R. Pratapopap, un primo de Shibiliev, vivía en la casa de campo junto con ellos. Pratapopap sufría de retraso mental desde su niñez. Muchos le dijeron que debía verlo internado en una institución, pero Shibiliev en su lugar lo mantuvo con él debido a sus lazos familiares. Su primo, de hecho, sirvió en aquella casa de campo cuidándole en la ausencia de Shibiliev, pero esa fatídica noche se estableció que Pratapopap esperó a que los dueños se durmieran, tomó un hacha de la despensa, subió al segundo piso y mató a hachazos a la pareja. Shibiliev fue asesinado mientras dormía por el primer golpe del hacha en la frente, y un poco más tarde, el asesino mató a Shibielava tras cortarle una arteria en el cuello con la hoja del hacha. Tales detalles, por supuesto, no estaban en la prensa. Yo mismo los extraje de los materiales de la causa penal, ya que los periódicos solo informaron de la trágica muerte del primer secretario y su esposa a manos de un pariente trastornado. Después de lo ocurrido, Pratapopap se fue a dormir al primer piso, y por la mañana, cuando el chofer de Shibiliev llegó a la casa de campo para llevarlo al trabajo, se encontró con ambos cuerpos y llamó a la policía. El asesino no intentó escapar y fue detenido en el acto. G.R. Pratapopap fue declarado loco y enviado para tratamiento involuntario en un hospital psiquiátrico de Novosibirsk, donde según algunos documentos, murió allí en el año 2003 a la edad de 52 por complicaciones de un resfriado. En 2005, un periódico local publicó un artículo sobre algunas esferas de color amarillo que los residentes de la ciudad veían regularmente en los bosques circundantes. Aquella publicación evidentemente provocó una animada respuesta de sus lectores y varias secuelas, lo que a su vez provocó que la oficina editorial recibiera más y más cartas de testigos presenciales asegurando haberlas visto también en varias ocasiones. Todo esto resultó que de hecho muchos las vieron desde los años 50 del siglo pasado. Esferas de pequeño tamaño que brillaban como bombillas eléctricas y que se movían silenciosamente por el bosque. Algunos incluso escribieron que llegaron a ver grupos enteros de estas esferas moviéndose en sincronía, pero nadie pudo verlos de cerca ya que cada vez que intentaban acercarse a ellas rápidamente retrocedían. Los expertos de la oficina editorial expresaron la opinión común de que lo más probable es que solo se trataba de un rayo en forma de bola, más aún porque los rayos a menudo caen sobre los árboles en el bosque durante las tormentas cerca de... Pero aún así aquellas esferas fueron vistas en climas despejados tanto durante el día como por la noche. Ahora bien, dos hechos me llamaron la atención a la luz de mi investigación en estas publicaciones. 1. La frecuencia de los incidentes. No es ningún secreto que los relámpagos en forma de bola se observan en todas partes, aunque raras veces. Y aquí, casi todos los años aparecían varios testigos presenciales afirmando haberlos visto personalmente. Sí, es cierto que los rayos en los árboles son más frecuentes, pero tampoco son tan abundantes como se describen las historias de los lectores. Haciendo un pequeño análisis me aseguré de que nuestra ciudad realmente es una anomalía estadística en ese sentido. Árboles quemados por rayos. Yo mismo fui al bosque para mirarlos en instancias de los residentes. Y personas que dicen haber visto estas esferas amarillas efectivamente son muchas, sin mencionar que fue durante este análisis también que descubrí mi segundo hecho importante, y es que la distribución de los rayos y la aparición de las bolas están lejos de ser uniformes.
La inmensa mayoría de estos casos ocurren en un radio de 2 a 3 kilómetros en el bosque del lado noroeste de la ciudad, un radio que de hecho incluye el borde del sector privado donde se encontraba la antigua casa de campo de los Shibiliev. En 1992, una noticia alarmante se extendió por todo. Sergi, un niño de 9 años que salió con sus amigos a jugar al aire libre, nunca regresó. Pasaron un par de días desde su desaparición para que finalmente se declarara una búsqueda. Se involucraron todos los medios, policías, voluntarios, radio, televisión, folletos, pero la búsqueda no tuvo éxito durante más de una semana y los padres desesperaron de encontrar al niño aún con vida. Hubiera sido una desaparición trágica, pero en el 9º día, para sorpresa de todos, Sergi mismo regresó a su casa sano, sin hambre y en buena condición física. Todos sus familiares se alegraron mucho, y cuando le preguntaron a Sergi dónde había estado, el niño de tan solo 9 años les contó una historia increíble. Según Sergi, estaba jugando con sus compañeros en un barrio privado a 2 cuadras de su casa. Cerca de la hora de comer, Sergi se despidió de sus amigos y se dirigió solo a su casa, cuando en su camino vio una ardilla saliendo del borde del bosque hacia la carretera que decidió seguir. Según Sergi, se adentró en el bosque sin miedo unos 250 a 300 metros, cuando finalmente perdió de vista aquella ardilla y quiso regresar. Según él, estaba a punto de hacerlo, cuando se fijó en un pájaro carpintero en un árbol golpeando su corteza, quien le comenzó a lanzar piñas. Aquel pájaro carpintero entonces voló a otro árbol, mientras que Sergi lo persiguió de árbol en árbol, adentrándose más y más en el bosque. No temía perderse porque sabía que el límite del bosque estaba en la dirección del sol, pero cuando Sergi se cansó de asustarlo y regresó caminando guiándose siempre con el sol, no tardó en darse cuenta de que el bosque parecía no tener fin. A Sergi le resultó difícil determinar cuánto tiempo pasó en el bosque, pero les contó a sus padres que en un momento dado tuvo que trepar por una cerca hecha de postes y trozos de tela de color que nadie en el pueblo sabía que estaban allí. Por suerte para Sergi, asustado y llorando, finalmente llegó al borde del bosque, donde se encontró con una especie de estepa donde aquí y allá vio manada tras manada de caballos pastando, y no muy lejos del borde, un asentamiento de estructuras en forma de carpa al cual se acercó. Mientras él se acercaba, las personas que vivían allí y alcanzaron a verlo también lo hicieron, asustándolo una vez más cuando comenzaron a hablarle en un idioma que le resultó completamente incomprensible. Sergi, asustado nuevamente, comenzó a llorar, pero para su asombro las personas que se acercaron a él comenzaron a calmarlo y acariciarle la cabeza. Sergi describió a estos habitantes del asentamiento como personas de estatura media con piel de color claro, ojos azules, un cabello rubio claro habitual para él, es decir, en apariencia no se diferenciaban de los rusos, pero aún así hablaban un idioma bastante diferente. Sus ropas también eran inusuales. Sergi no pudo explicar claramente cuáles eran las diferencias o no se le preguntó al respecto en detalle, ya que la transcripción solo registró que dijo que sus ropas no eran como las nuestras. Según Sergi, pasó la semana siguiente en el asentamiento con estas personas y, desafortunadamente, desde el momento en que Sergi se reunió con esas extrañas personas, la transcripción de su testimonio adjunta al expediente del caso se corta. No pude encontrar una transcripción completa, o se perdió, o en algún momento la policía dejó de grabar su palabra considerándola una fantasía infantil. La única fuente de información adicional es un artículo de un periódico amarillo de Moscú en el que un pariente anónimo de Sergi relató su historia en 1995. Un artículo que lamentablemente está lleno de metáforas floridas, detalles pomposos y otras invenciones obvias del autor, por lo que solo les daré la esencia más general de lo que sucedió en mi próxima publicación.